Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos recordando a una gran santa mujer del Nuevo Testamento, discípula de Cristo, y estamos hablando de María Magdalena, y vamos a enfocar pues nuestra meditación acerca de esta gran mujer y valiosa mujer en la vida evangélica, en términos de la experiencia que ella tiene con Jesucristo el Señor. Y por eso es que estamos hablando hoy, y quiero hablar acerca de que Dios sorprende a uno, hermanos y hermanas, en maneras inesperadas. Dios nos sorprende en maneras inesperadas. Cuando estamos buscando esa experiencia, cuando estamos buscando el encuentro con Cristo nuestro Señor, el consuelo en ciertos momentos, especialmente que el caso de María Magdalena es un caso de pérdida. Es un caso de pérdida ante el dolor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo Dios sorprende de manera inesperada. El Evangelio es un Evangelio de Pascua, el que tenemos que meditar hoy. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 1, y luego continuamos con los versículos 11 al 18. La experiencia del primer domingo de la semana, luego del Viernes Santo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en María Magdalena, que sale temprano en la mañana para cumplir con aquellos ritos fúnebres del sepulcro, de sepultar a nuestro Señor Jesucristo, porque no había dado tiempo el viernes. A las 6 de la tarde comenzaba el día de descanso, y que Jesús se quedó incompleto con aquello de los aceites y en embalsamar el cuerpo de Cristo. Y la experiencia de María, hermanos y hermanas, sorprende Dios a María, podríamos decir esto, a María Magdalena, en manera inesperada. Yo quisiera que pensáramos por un momento para ver cuál es el mensaje que encierra esta palabra y el ejemplo de María Magdalena, a lo que nos inspira la vida de María Magdalena como una mujer que se entrega a Jesús, que cree en Jesús, que sigue a Jesús y que está siempre ahí con Él. O sea, verlo desde la perspectiva, hermanos y hermanas, ¿de qué me llena esto a mí? ¿En qué contribuye esto a mi vida espiritual? Y queremos enfocarlo desde este punto de vista, porque la experiencia de María es una experiencia de dolor, es una experiencia de pérdida, es una experiencia de tristeza, es una experiencia de desilusión. Lo que nosotros estamos viendo en el Evangelio es la tristeza y la felicidad de María Magdalena mezcladas. La tristeza y la felicidad de María Magdalena mezcladas. Y eso nos pasa también a nosotros ante la experiencia de ciertas situaciones en la vida,
que resultan ser, hermanos y hermanas, a veces calamidades, situaciones que sacuden el alma o que nunca hemos vivido. Por eso, para entender el mensaje de hoy, yo quiero que pienses por un momento cómo uno se siente y en qué estado de ánimo queda el alma de nosotros ante la pérdida de un ser querido, sea cual sea. ¿Cómo queda el estado de uno físico, hermanos y hermanas, espiritual, emocional, mental, de todo nuestro ser? ¿Qué pasa con nosotros cuando experimentamos la pérdida de un ser querido? Cuando tal vez, hermanos y hermanas, se nos avisa y un diagnóstico nos dice que tenemos y sufrimos de una enfermedad terminal. En eso quisiera que pensáramos, ya sea para mí o ya sea para algún ser querido o hasta para un amigo nuestro. ¿Qué pasaría, hermanos y hermanas, si me dicen a mí que tengo que enfrentarme a una intervención quirúrgica donde mi vida se pone en peligro y si no salen bien las cosas puedo experimentar la muerte? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos y hermanas, cuando en algún momento puede ser que un ser querido o un amigo desaparezca? No sabemos de su paradero y no sabemos dónde está. ¿Cómo afecta eso a uno? Un ser querido, hermanos y hermanas, que se ha perdido, sumergido, esclavizado, atado a algún tipo de vicio, las drogas, el alcohol, que se ha perdido, se ha ido de la familia, ya no está y como que se perdió y se fue, sumergido de fondo, hermanos y hermanas, en sustancias y alcoholizado. ¿Cómo se siente uno y cómo el espíritu de uno se encuentra en ese momento? Y finalmente podríamos pensar hasta un familiar, hermanos y hermanas, que se encuentre tras las rejas, preso. ¿En qué estado de ánimo queda uno? Yo he querido que pensemos en esas situaciones, hermanos y hermanas, que en algunos momentos las hemos vivido nosotros en nuestra familia, o las hemos vivido nosotros mismos, o las hemos vivido por los amigos que nos rodean, que son cercanos, que son amigos que siempre han estado con nosotros. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo está el espíritu de uno? Porque en esa situación es la que se encuentra María Magdalena y eso es lo que queremos tocar hoy. O sea, ¿por qué estamos diciendo que Dios sorprende de manera inesperada? Porque en las situaciones desgraciadas, hermanos y hermanas, en las situaciones que sacuden el alma, en las situaciones que son dramáticas para la vida, pero que estamos hablando de cosas serias que nos sacuden de verdad, la tristeza y la felicidad se mezclan. Y con esto hay que saber identificar cómo es que Dios obra para salir y venir en nuestro auxilio. Esto es una experiencia profunda y es una experiencia existencial. Profunda, ¿por qué? Porque esto no es superficial, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana y se acabó y salimos de esto, ¿no? Ser diagnosticado con una enfermedad terminal, tener la experiencia de la pérdida de un ser querido, estas son cosas que perduran, hermanos y hermanas, y se sostienen en nuestros días de vida por muchos y largos tiempos en muchas ocasiones. Y por lo tanto es una experiencia profunda, es una experiencia existencial que realmente nos define como personas. Y entonces nosotros estamos como María Magdalena el Viernes Santo con aquel corazón, hermanos y hermanas, quebrantado, colmada su espíritu de tristeza, invadida por la soledad, porque esto la ha sacudido, la pérdida de Jesús, su maestro, su amigo y a quien ama también, porque eso es importante decirlo. El dolor que ocurre en la persona, la desilusión también que ocurre en la persona que invade, hermanos y hermanas, y de alguna forma nos impide, nos limita, porque todas estas cosas que hemos nombrado, hermanos y hermanas, de esa tristeza al ser sacudido por noticias tan y tan profundas que afectan nuestra existencia, eso es lo que nos impide ver y reconocer a Dios. Eso, aunque hay que vivirlo, ¿verdad? Emocionalmente, hermanos y hermanas, ya hay que vivirlo, y al ser sacudido por estas situaciones, si dejamos que eso avance, nos impide ver lo que Dios quiere hacer. Y a veces nos impide hasta reconocerlo. Como el caso de María Magdalena, que no lo reconoció y como que no lo vio y que lo confundió con el hortelano.
porque estaba invadida y sacudida por todo el tormento, o hasta creyendo de que no iba a resucitar, o tal vez pensando que mira, fue verdad, se lo robaron y se lo llevaron los enemigos. Todo esto pasa. Pero aquí con Jesucristo resucitado, hermanos y hermanas, vamos a ver algo importante. Jesús toma la iniciativa. En nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra desilusión, es Jesús, hermanos y hermanas, el que toma la iniciativa y nos llama por nuestro propio nombre. Eso es lo que hace Cristo aquí con María Magdalena. Sale al encuentro de María Magdalena y somos llamados precisamente por nuestro nombre, porque Cristo nos conoce por nuestro nombre en la situación que sea. Esa experiencia, hermanos y hermanas, del resucitado es un encuentro de María Magdalena de un modo personal y cercano. Cristo está dispuesto a ayudar ahí, venir en nuestro auxilio, pero de un modo, hermanos y hermanas, personal y cercano. Nosotros tenemos una experiencia del Cristo resucitado, la experiencia de María Santísima. O sea, el Viernes Santo, hasta el Viernes Santo que María Magdalena conocía a Cristo, su experiencia había sido con el Cristo terrenal. El domingo de resurrección, la experiencia de María Santísima es con el Cristo resucitado. Yo no puedo tener una experiencia personal con el Cristo terrenal, hermanos y hermanas, porque ya ese Cristo terrenal hizo lo que iba a hacer y ya no está. María Magdalena, después del Viernes Santo, no puede tener una experiencia con el Cristo terrenal porque ya no está. Por eso no me toques, María. Yo no he ido a mi Padre todavía. Mi cuerpo tiene que ser glorificado. El encuentro nuestro, hermanos y hermanas, donde hay dolor y donde hay situaciones que nos estremecen y nos sacuden, como las que hemos mencionado, que son profundas y sacuden nuestra existencia, es con el Cristo resucitado. Por eso nosotros tenemos que experimentar a Cristo en un modo nuevo. El Cristo resucitado en nosotros, hermanos y hermanas, en nuestro encuentro, el que sale a nuestro encuentro es el Jesús eucarístico, es el Cristo en su cuerpo, es el Cristo en su sangre consagrado. Ese es nuestro encuentro con este Cristo que estuvo en la tierra hace 3 años, porque ahora está glorificado, ahora ha subido al Padre, ahora está a la derecha del Padre y nos dejó ese regalo de su presencia en la forma del pan y del vino, que se transforman en su cuerpo y su sangre. Ahí tiene que estar nuestro encuentro. Si no podemos comulgar sacramentalmente, hermanos, a comulgar espiritualmente, porque también el Espíritu de Dios que habita en nosotros, ese Espíritu de Dios es Jesús actuando en nosotros. Así que por eso es que es personal, hermanos y hermanas. Por eso es que es una experiencia que nos toca muy adentro de nuestros corazones. Y la idea, hermanos y hermanas, de Cristo, que está cerca de nosotros en medio de esta situación que a veces nos encontramos desconsolados, es que en nuestras vidas, en esas cargadas experiencias que tenemos en la vida, hermanos y hermanas, que está envuelta la soledad, que está envuelta el vacío, que está envuelto el dolor. Jesús, y escucha esto bien, Jesús no tolera que, hermanos y hermanas, en nosotros perdure la tristeza, que no perdure el odio, que no perdure la destrucción moral, hermanos y hermanas, de nuestra propia persona. Él viene a nosotros a transformar. Esto, hermanos y hermanas, le llama la atención a Cristo y sale a nuestro encuentro, y la idea es de transformarnos. Por eso es que nosotros debemos estar siempre abiertos, hermanos y hermanas, al encuentro donde Cristo nos va a sorprender de una manera inesperada. Y por eso es que lo tenemos que decir. Hay personas, hermanos y hermanas, que experimentarán y los ojos con los que podrán encontrarse con Cristo resucitado va a ser las lágrimas. Las lágrimas abrirán paso a tener una experiencia del Cristo vivo cercano para muchas personas. A veces en el dolor es lo que nos hace ver a Cristo y no confundirlo con el hortelano.
a veces lo que llevamos en el corazón, la situación desgraciada, esa situación que sacude. Muchas personas tendrán que experimentarlo de esta manera y nosotros estamos ahí envueltos en esto, hermanos y hermanas. A veces hay que decirlo, la situación de dolor y sufrimiento, de tristeza, de vacío, es lo que me provoca abrirme y entonces tener ojos para encontrar lo que hace rato me está buscando a mí y yo darme cuenta de que está cerca de mí. En ese sentido es que tenemos que ver, hermanos y hermanas, cómo Dios obra en nuestras vidas de una forma inesperada. Pensemos por un momento. Hemos superado nosotros la pérdida de un ser querido. Hemos superado nosotros ciertos vacíos que tenemos en la vida, ciertas situaciones que todavía siguen cerca de nosotros. Se nos ha hablado de Cristo, hemos tomado la Biblia y sabemos que existe y que es verdadero. María Magdalena se convence, hermanos y hermanas, totalmente aquel día de que era verdad lo que decía Cristo. El tercer día está resucitado y vivo. Y fue sorprendida. Y a veces nosotros, hermanos y hermanas, todavía no estamos convencidos de que Él existe, de que en el momento en que menos lo esperemos, Cristo sale a nuestro encuentro. En esto hay que tener una disposición, en esto hay que tener una apertura, hermanos y hermanas, sin provocar, es decir, abiertos a esta espontaneidad que tiene Dios de en el momento en que tú menos te lo esperas, la gracia y la bendición por parte de Dios nos fortalece. Si hay algo que se demuestra en el caso de María Magdalena con Jesús, porque María Magdalena amaba, hermanos y hermanas, a Jesús inmensamente, por todo lo que Cristo hizo en su vida y también porque lo reconoció como su Señor. Y cuando nosotros experimentamos hasta la pérdida de un ser querido, en el caso que sea padre, madre, hermano o hasta un hijo o un amigo cercano, una de las cosas que está probada es, hermanos y hermanas, que si nosotros tenemos el verdadero amor que viene como don del Espíritu Santo, si nosotros tenemos el verdadero amor que es don del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, no hay forma que ese amor rompa los vínculos, ¿verdad?, que tenemos con la persona que amamos. Nosotros, está probado, seguimos amando a nuestros seres queridos aún después de su muerte. Los seguimos amando. Y María Magdalena seguía amando a Jesús aún después del Viernes Santo. Lo seguía amando porque era amor verdadero. Porque el amor no puede ser roto por el sufrimiento del Viernes Santo. No puede ser destruido y desvinculado porque fue enterrado, sino que lo sigue amando. Y ese amor que ella tenía por Jesucristo después incluso de su muerte, que estaba latente ese amor en ella, es lo que provoca, hermanos y hermanas, que Jesucristo la sorprenda, porque seguía dándole vitalidad, hermanos y hermanas, y veracidad a la resurrección de Cristo, de que al tercer día iba a resucitar. Tal vez como que no lo sabía, pero dentro de ese amor existe. Nosotros seguimos amando a nuestros seres queridos, y qué bueno, aún después de la muerte. Y qué bueno, ¿por qué? Porque eso da base a la resurrección, porque eso confirma que están vivos, que eso confirma de que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, de que Dios, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, hasta los muertos la escuchan. Así que en todo eso se encierra, hermanos y hermanas, para nosotros hoy una reflexión que más bien es una meditación de cómo nosotros prepararnos, hermanos y hermanas, para enfrentar estos momentos que pueden ser de dificultad, donde sufrimos mucho, donde el ánimo de nosotros a veces se turba y se confunde y es mixto. Va a haber tristeza, eso nos enseña María Magdalena con su vida, pero también va a haber felicidad, y esa felicidad te va a llegar y te va a sorprender en una forma inesperada. De María Magdalena, déjame decirte algo antes de que nos vayamos. De María Magdalena decía yo ayer que la recordamos a veces, hermanos y hermanas, como la prostituta que nunca fue. Y esto se debe a un error histórico, lamentablemente. Recordar a María Magdalena como una prostituta es un error. Por eso digo, la recordamos como la prostituta que nunca fue.
María Magdalena en el Evangelio, hermanos y hermanas, tiene 12 referencias en los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. 11 de esas referencias son sobre la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una sola referencia de esas 12, una de ellas está en Lucas 8, versículos 2 al 3, y ahí lo que se menciona es que Jesucristo le expulsó y exorcizó a María Magdalena de 7 demonios que tenía. Nada más se dice. En ningún momento en las 12 citas que aparecen de María Magdalena en los evangelios hay alguna referencia de que fue una mujer de vida alegre, o de que fue una adúltera, o de que fue una prostituta. ¿Y a qué se debe a que María Magdalena sea recordada por algunos como una mujer prostituta? Y esto, aunque tú no lo creas, se debe a un error de interpretación de un papa de nuestra iglesia, hermanos y hermanas, para el año 591. Y este fue el Papa Gregorio el Grande, quien confundió a María Magdalena en una interpretación, puso a la pecadora arrepentida, que recordamos que fue la mujer adúltera, en Lucas capítulo 7, versículo 37, pone a esa mujer y pone a María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, junto con María Magdalena. Y entonces, lamentablemente, hermanos y hermanas, caen en un error acerca de la persona y creían que la misma mujer eran las 3 mujeres. Y por lo tanto se empezó a hablar de la mujer adúltera como se hablaba de María Magdalena y como se hablaba de María, la hermana de Marta y Lázaro. Y esa fue toda la confusión. Arreglado ese asunto, yo creo que es bueno decirlo. María Magdalena, hermanos y hermanas, ha sido tan vista por nuestra iglesia como una mujer santa, que antes se celebraba el Día de María Magdalena como una memoria, y hoy en día se celebra como una fiesta. Y usted sabe por qué se celebra la fiesta de María Magdalena hoy en día y ya no memoria. Porque tanto San Juan Pablo II como el Papa Francisco han entendido que María Magdalena tiene un sitial para que la mujer hoy en día vea cómo es influyente en nuestra iglesia, y la dignidad de la mujer, hermanos y hermanas, sobresale. Por lo tanto, de memoria, esto ha sido elevado a una fiesta para poder decirle al pueblo de Dios que la mujer tiene una dignidad y es respetada y tiene su lugar en nuestra iglesia católica y en el Evangelio, y no está excluida o puesta a un lado como insignificante. Así que eso es importante reconocerlo. Entonces, finalmente vamos a recordar algo, hermanos y hermanas. Unos 4 puntos antes de irnos que debemos de recordar de María Magdalena, que nos van a ayudar en el crecimiento espiritual. Número 1, te quiero recordar de María Magdalena lo que fue y no lo que no fue. Lo que fue. María Magdalena es la primera anunciadora de Jesús resucitado, y esto significa que era una mujer arriesgada. Número 1, porque era un riesgo en aquel tiempo, en plena persecución, porque esto ocurre el domingo de resurrección, Viernes Santo en la muerte, están persiguiendo a los discípulos, han asesinado a Cristo, y los discípulos, ustedes saben que están con las puertas cerradas en el cenáculo por miedo a los judíos, porque está revuelta toda la situación y están buscando a los que estaban con Jesús. Y por eso María Magdalena es una mujer de riesgo cuando anuncia, tanto por la persecución que había en aquel momento y también porque era mujer y se tenía que enfrentar como se enfrentó a la incredulidad por parte de los discípulos y de los apóstoles, que por ser mujer entendían que María lo que estaba era emocionada o autosugestionada con aquello de que Cristo se apareció. En segundo lugar, hermanos y hermanas, María Magdalena es una de las mujeres que permanece de pies ante la cruz de Cristo el Viernes Santo. Permanece de pie. Aquí María Magdalena ni traiciona a Jesús, ni niega a Jesús, ni abandona a Jesús. De pie junto a la cruz, al igual que su madre María. Así que es una mujer, hermanos y hermanas, de valor. Es una mujer de valor auténtica, y por eso tenemos que recordarla. En tercer lugar, aquella que no encontraba consuelo, María Magdalena, ante la ausencia del Señor, a quien amaba, lo seguía buscando.
es una mujer que no se quita, hermanos y hermanas, es una mujer de armas tomadas, no se quita. Si no están aquí, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? Si tú te lo llevaste, dime dónde está para yo ir a buscarlo. Es una mujer que no se rinde, hermanos y hermanas, es una mujer de armas tomadas. O sea que esta mujer, una vez decide creer, no hay quien la saque de la verdad, del amor que le tiene a nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, es una testigo privilegiada de la resurrección de Cristo. Y como testigo es testigo ocular, no es una testigo circunstancial, que es testigo porque escuchó que éste lo dijo. No, ella lo vio con sus propios ojos. Así que eso es ciertamente importante para nosotros. 4 puntos de esta mujer de bendición para nuestra inspiración en la vida espiritual. Y quiero terminar con esta primera lectura que tenemos en el día de hoy de Cantar de los Cantares, que es un librito de la Biblia que a veces es un poquito, pues, no leído por muchos de nosotros. Pero hoy la iglesia nos pone en la primera lectura a Cantar de los Cantares en el capítulo 3, versículo 1 al 4, donde habla de una mujer que encuentra su amor, una mujer que su amor se le ha perdido. Y este Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4, se ha relacionado a María Magdalena con lo que sucede ahí. Porque aquí es lo que se ve. Dios sorprende de manera inesperada a los que permanecen en el amor y en la fidelidad en lo que creen. Y mira cómo dice, es corto, como dice el pasaje bíblico de Cantar de los Cantares. En mi cama, y piensa que esta es María Magdalena, en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma, a Jesús. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y hasta por las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Es la historia breve de María Magdalena, hermanos y hermanas, y también puede ser la historia de cada uno de nosotros. Momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de desilusión, momentos que nos retan bien adentro, como la pérdida de un ser querido, como tal vez la noticia triste de una enfermedad terminal, de alguien que ha caído hasta en el fondo de las sustancias, drogas, alcohol, de gente que pueden haberse desaparecidos, de alguien que tal vez está en mi casa y ya no sabe ni quién yo soy por una enfermedad como el Alzheimer, de alguien que lamentablemente se encuentra detrás de las barras en una cárcel. Pues, hermanos y hermanas, es importante para nosotros no perder la fe. Él va a venir, la experiencia será personal, va a afectar y transformar nuestra existencia y nuestra tristeza será cambiada en felicidad. Oremos a Dios. Para ti, solo para ti, no es para más nadie. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos, y con el favor de Dios nos veremos mañana con una nueva reflexión, domingo, día del Señor, comenzando una nueva semana de bendición y de la ayuda de Dios para cada uno de nosotros. Hasta pronto.